Una escritura que estoy seguro para usted ya es muy conocida. Joel capítulo 3, ya se ha predicado esta hermosa escritura. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Para que podamos entender Joel capítulo 3 vamos a tener que retroceder algunos versos. Y aquí usted se va a dar cuenta de lo que realmente está ocurriendo en esta escritura. ¿La iglesia lo tiene? Leo así: en el nombre del Señor Jesús. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todos los términos de Palestina? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestras cabezas. Porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, y metisteis en vuestros templos, y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de sus términos. He aquí los levantaré yo del lugar de donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas, y venderé vuestros hijos y a vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación apartada, porque Jehová ha hablado. Y el verso 9: pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, hagan espadas de vuestros asadones, hagan lanzas de vuestras hoces, y diga el flaco: fuerte soy. Y diga el débil: fuerte soy. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo en esta tarde? Y diga el débil: fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Y Maché, María, Hanna, fuerte soy. Bendito sea Jesús. Tome su asiento, hermano, por un momento. Queremos hablar de la palabra del Señor. Como lector de la palabra de nuestro Dios, usted, amado hermano, se ha dado cuenta que la Biblia está llena de grandes y hermosos relatos de hombres y mujeres valientes, hombres que dice la Escritura que trastornaron reinos, que fueron echados en los fosos de los leones, que fueron echados al horno ardiente, hombres y mujeres que tenían una gran particularidad dentro de ellos, una valentía que los movía, que los llevaba y que los llevó a hacer grandes hazañas, hombres y mujeres que despreciaron sus propias vidas, bendito sea el Señor, y mostraron en ellos la gloria no personal, sino la gloria de aquel que todo lo puede, cuyo nombre es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron metas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron los campos de los enemigos. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. Cada uno de ellos y cada libro de la palabra del Señor está llena de estos relatos. Yo sé que todos nos hemos alimentado el alma y el corazón recordando las historias de estos grandes hombres. ¿Quién podría olvidar a un David? ¿Quién podría olvidar a un Jefté? ¿Quién podría olvidar a un Moisés, a
un Abraham, hombres, bendito sea el Señor, que hicieron grandes hazañas. Sin embargo, hoy yo me hago una pregunta, y le hice una pregunta al Señor: ¿cómo es que estos hombres lograron alcanzar tan alto sitial que hasta el día de hoy hablamos de ellos, que hasta el día de hoy predicamos de ellos, que hasta el día de hoy el testimonio de cada uno de ellos es capaz de alimentar y alentar el corazón del hombre y de la mujer? Y lo cierto, amados en el Señor, es que hay tres formas o métodos que Dios utiliza para fabricar a un valiente. Porque un valiente, hermanos, no nace. Un valiente se hace. Amén. 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 Un valiente, un hombre no viene dentro de su corazón, en sus genes, con la valentía. La valentía es algo, bendito sea el Señor, que el hombre y la mujer adquiere según las circunstancias de la vida. La valentía, bendito sea el Señor, es algo que usted y yo podemos alcanzar en cualquier momento de nuestra existencia. Hay tres maneras que Dios forma a los valientes. La primera de ellas, según lo que Dios ponía en mi corazón, probablemente usted encuentre más. Probablemente usted, como fue el lector de la palabra del Señor, va a encontrar algunas más. Pero estas son las que Dios puso en mi corazón. Y la primera forma que Dios utiliza para crear y formar valientes está escrito y está relacionado con un hombre valiente, que usted y yo podemos ver hoy día como un gran hombre de Dios. Pero bendito sea el Señor, cuando Él comenzó su vida, dictaba mucho de lo que era ser un valiente. La Biblia dice que en el libro de Samuel, cuando Samuel fue enviado a ungir rey a la casa de Isaí, David era el octavo hijo de una familia perfecta. Perfecta porque la Biblia dice que Isaí tenía 7 hijos. Para los hebreos, la numerología es muy importante. Para los hebreos, el número 7 es símbolo de perfección. Para los hebreos, el número 7 es símbolo de divinidad muchas veces. Ahora David llegó a una familia que tenía 7, pero no solo eran 7 miembros de la familia. La Biblia dice que estos 7 eran varones, por lo cual Isaí gozaba de una estampa diferente que todas las otras familias en Israel. Isaí tenía una familia perfecta, la cual David vino a destruir, vino a romper, al ser el octavo hijo. Bendito sea el Señor. Y según lo que declara la palabra del Señor, cuando dice: en pecado me concibió mi madre, esto nos habla, hermanos amados, de que David vino a romper con algo aparentemente perfecto. Es por eso que nosotros encontramos un gran desprecio en Isaí y en los hermanos de Isaí. Recuerde que Samuel vino a ungir al rey y llamó a Isaí y le dijo: el Señor se ha escogido de tu casa rey sobre Israel. Isaí trajo a sus hijos, los 7. Uno por uno pasaron delante del profeta Samuel. Samuel, como todo hombre y aún como todo ministro, muchas veces nos dejamos llevar por lo que está delante de nuestros ojos. Porque quiero recordarle que su ministro, su pastor, también comete errores. Amén. No somos perfectos. Probablemente cometemos más errores de lo que usted cree. Amén. Y a veces nosotros tratamos de que usted no se entere de todos ellos, para que viva tranquilo y para que sirva a Dios tranquilo. Pero Samuel miró al primero y en el momento que lo vio entrar dijo: he aquí el rey de Israel. Y el Señor lo corrigió y le dijo: no, Samuel,
no mires lo que está delante de tus ojos, porque lo que yo miro es el corazón. Bendito sea el Señor. Luego entró el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, y ninguno de ellos llenó la plaza que Dios estaba esperando. Dice la Escritura que para llegar al sacrificio, los hijos de Samuel tuvieron que ser santificados. Y al ser santificados, ellos podían estar en aquel sacrificio de unción. Pero dice la Biblia que había un muchacho que estaba haciendo las labores más despreciables de una gran familia, como era cuidar ovejas, como era atender las pocas ovejas de su padre. Isaí, su padre, lo despreció. Sus hermanos lo despreciaban continuamente, porque la Escritura dice que cuando David fue al campo donde Israel estaba por pelear con los filisteos, sus propios hermanos lo increpaban y lo despreciaban. Constantemente lo despreciaban, constantemente lo estaban apartando. Bendito sea el Señor. Pero David, estando allá en el campo, estando solo, con unas pocas ovejas, comenzó a tener una relación, bendito sea el Señor, no con un padre terrenal, sino con aquel que tenía poder para hacer con él grandes cosas. Bendito sea el Señor. Cuando David fue ungido rey sobre Israel, cuando David fue ungido rey sobre Israel, todos sus hermanos lo despreciaron, todos sus hermanos lo miraron en menos. Tuvo que, aún siendo el rey de Israel, volver a cuidar ovejas, volver a relacionarse con ellas, volver a estar ahí en medio de las ovejas. Yo estoy seguro que ustedes, si le ungieran un hijo por rey, no lo mandaría a cuidar ovejas, lo prepararía para lo que el Señor lo llamó, ¿o no? Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos a alguien que el Señor ha puesto una gracia especial en él, comenzamos, lo tomamos y lo alentamos y lo motivamos, porque sabemos que Dios tiene algo especial para él? Señor, pero Isaí no pensó aquello. Isaí vio cuando el cuerno de aceite cayó sobre la cabeza de David, sin embargo lo mandó a cuidar ovejas. Aleluya. En Israel, el cuidar ovejas era una de las labores más insignificantes. Todos eran pastores. Es más, la Biblia dice que los 4 primeros hijos de Isaí, los hermanos mayores de David, seguían al rey Saúl en la batalla. Estos 4 hombres eran especiales, estaban ahí, eran guerreros, eran diferentes, pero a David no le alcanzaba para ser guerrero, porque cuando tomó, bendito sea el Señor, la decisión de enfrentar al gigante Goliat, dice la Biblia que él no era ejercitado en la batalla. El único currículum que tenía David era haber matado a un oso y era haber matado a un león. Una de las principales herramientas que Dios utiliza para formar al hombre, para formar valientes, es el desprecio. Amén. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Sí, amén. Es el menoscabo de los que están a tu lado. Es que todos te miren en menos porque no cumples la plaza que todos quieren que llenes. Es porque no eres lo que todos pretenden de ti. Bendito sea el Señor. Y te miran en menos. Y te miran despreciándote. Pero lo que el hombre no se da cuenta, que cuando a nosotros nos desprecian y a ti te desprecian, Dios te está formando. Bendito sea el Señor. No como cualquier cosa, como un valiente. Dios. Gloria a Dios. David, el dulce cantor de Israel, fue un hombre al que todos despreciaron en un principio. Saúl lo miró cuando vino a pelear, un muchachito de 17 años, hermoso, rubio, llegaba a ser tierno David.
Tanto lo despreció Saúl que dijo, si a este muchacho lo mando a la guerra con aquel hombre, paladín, lo van a destruir en cualquier momento. Dice la Biblia que le puso la coraza, que le puso su armadura. David intentó caminar. La Biblia dice que Saúl en todo el pueblo era mayor, desde el hombro hasta arriba. Era el más grande de todo el pueblo. Y David era un pequeño muchacho sin experiencia. Una armadura que le pesaba, una armadura que no le servía. Bendito sea Jesucristo. Pero lo que no sabía Saúl, lo que no sabía el rey de Israel, que este David había sido preparado no por los otros varones de guerra, sino que había sido preparado por el mismo Dios. Bendito sea su nombre, para que ese día se graduara de valiente. ¡Aleluya! Ese día David se graduó de valiente. Ese día David se graduó y con honores, pues la Biblia dice que le cortó la cabeza al gigante y las mujeres comenzaron a cantar, Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a sus 10,000. Desde ese día David nunca más fue el mismo. Desde ese día David comenzó, bendito sea el Señor, a ser reconocido como un valiente. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Yo me pregunto, aleluya, en esta noche, ¿cuántos hombres y mujeres que están en esta misma sala han vivido el proceso que ha vivido David? Han vivido el menoscabo, el desprecio, y no se han dado cuenta que en algún momento Dios nos va a graduar de valientes. Yo quiero ser valiente. ¿Usted quiere ser valiente? Yo quiero ser valiente para llevar la palabra del Señor. Yo quiero ser valiente para hacer hazañas. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando un valiente, cuando un hombre es formado por Dios y es graduado de valiente, hace lo que hizo David, y esta es la segunda manera de formar valientes. Pues dice la Biblia que mientras David estaba siendo perseguido por Saúl, se le juntaron a él alrededor de 400 hombres. Hombres que estaban endeudados, hombres igual que David despreciados, hombres igual que David mirados en menos, con grandes necesidades. Pero bendito sea el Señor, la segunda manera que Dios levanta valientes es a través del testimonio de otros. Es a través del trabajo de aquel que Dios ya formó como valiente. Es por eso que muchos de nosotros son inspiración para los demás. David tomó a estos hombres despreciados, nadie los quería, pero como él ya había vivido eso, sabía que un día también podrían graduarse de valientes. Y la Escritura dice que de esos hombres salieron los llamados valientes de David. Hombres, bendito sea el Señor, que fueron capaces de destruir y desbaratar ejércitos. David, un valiente, tenía ganas de tomar agua. Dice la Biblia que el Señor David dijo, ¿quién me diera a beber del pozo del agua que está en Betlén? Y dice la Biblia que los tres principales de sus valientes, con desprecio de su propia vida, fueron, irrumpieron en el campamento de los filisteos, trajeron el agua del pozo de Belén, le trajeron a David para saciar su alma. David no tenía sed, porque cuando el agua llegó a su mano la derramó. Lo que David tenía era añoranza, porque él se había criado en esa ciudad. David era de Belén. Ahí nació David. Lo que David tenía era añoranza de recordar. Probablemente ese mismo pozo fue el que le dio agua para darle a sus ovejas. Probablemente ese mismo pozo fue el que le permitió saciar su sed en algún momento. Y ahora, cuando fue graduado de valiente, siendo el rey de Israel, tiene añoranza de beber de esa agua. ¡Aleluya! Y él comenzó a formar valientes. Es por eso, ministros del Señor, es que Dios nos llama a dejar un legado detrás de nosotros. Señor. El gran problema de Josué, el gran siervo de Dios,
no es que pecó, no es que desobedeció a Dios. El problema de Josué es que no dejó un sucesor, no formó valiente, no formó un valiente que tomara, bendito sea el Señor, el trabajo que Moisés había empezado y luego lo había continuado él. Es lo que le podemos reprochar a este hombre llamado Josué. Y la tercera forma, amados, en la que Dios forma valientes, crea valientes, es a través de una promesa. Es a través de encontrarse con un hombre o con una mujer haciéndole una promesa. Una promesa es capaz de cambiar a un hombre y a una mujer por completo. Una promesa es capaz de transformar la mente y el corazón de cualquier persona. La Escritura nos habla de esto. La palabra del Señor nos habla de esto. Dice la Biblia que en un momento el Señor, caminando a la orilla del mar de Galilea, encontró a un hombre llamado Pedro, que venía toda una noche de tratar de pescar, de tratar de traer alimento a su casa. Y estando a la orilla, llegando Pedro, dice la Biblia que el Señor llamó a Pedro con una promesa. Aleluya. Él le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Esta promesa marcó tanto a este hombre llamado Pedro, lo marcó tanto en su corazón, que dejó todo lo que estaba haciendo y empezó a seguir al Señor. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí tienen una promesa de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Yo estoy seguro que Dios ha hablado con más de alguno en privado, en secreto, en esta sala, y le ha dado alguna promesa. Y esa promesa te ha motivado hoy día a estar aquí incluso. Y esa promesa te ha motivado a seguir adelante en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Cuando todo ha ido mal, la promesa te ha mantenido en pie. ¿Recuerda esa promesa? ¿Recuerda cuando Dios se enfrentó cara a cara con usted y le hizo una promesa? Dice la Biblia que un hombre llamado Caleb, luego de haber hecho una gran salud en Israel por causa de haber traído buenas noticias, él entre 12 hombres trajo una gran noticia: que Dios les daría la tierra prometida, que podían enfrentar a los gigantes, que podían entrar a aquel lugar. Sin embargo, dice la Biblia que por la desobediencia de los demás, el pueblo se contaminó y volvió atrás. Pero Dios le hizo una promesa y le dijo que a él le daría el monte Hebrón. Pasaron largos 40 años donde todos se olvidaron de esa promesa, incluso su amigo Josué. Aleluya. Todos se olvidaron de aquella promesa. Tanto es así que 40 años más tarde Caleb le tuvo que recordar a Josué: Josué, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que Moisés me prometió ese monte? No importa, bendito sea el Señor, cuánto tiempo pase. No importa cuántos años transcurran de tu promesa, hermano. A Dios no se le olvidan sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios no se olvida de sus promesas? El Señor es fiel, hermano. El Señor tiene un motivo por lo cual está haciendo todo lo que está haciendo. Pero así, hermanos, como hay 3 formas de levantar valientes, también existen 3 formas para dormir a los valientes. El eslogan de esta convención es despertar a los valientes. Señor. Bueno, existen a lo menos 3 formas principales para dormir a un valiente. Un valiente se duerme cuando ha caído de la gracia de Dios. Un valiente se duerme cuando ha pecado delante del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Un valiente se duerme cuando ha ensuciado su tabernáculo, por lo cual no puede hacer grandes valentías.
y comienza a dormirse. David fue uno de ellos. Un hombre valiente miró a una mujer que no era su esposa. No solo la tomó inicuamente, sino que le quitó la vida a su esposo, Uría. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falta, cuando el hombre se aparta de la gracia de Dios, se duerme. Se duerme, no deja de ser valiente, pero ahora es un valiente que duerme. La segunda forma de dormir a un valiente es hacer que olvide su promesa. Es hacer que se olvide de lo que Dios le prometió un día. Haga que el valiente se olvide del día que se encontró con Dios y yo le aseguro que lo va a adormecer. Amén. Porque las promesas nos mantienen vivos. Amén. Porque son las promesas de Dios las que nos mantienen en pie. Porque son las promesas de Dios las que nos hacen levantarnos por la mañana a buscar el rostro del Señor. Porque son las promesas de Dios, bendito sea su nombre, que cuando todo va mal, cuando todo es triste, aleluya, nos recordamos de esa promesa. Le contaba al pastor Claudio cómo Dios me hizo una promesa por labios de un ministro en un movimiento. Él me hizo una promesa que quebrantó mi corazón. Nadie supo de esa promesa. A nadie le conté de aquella promesa. Pero el Señor puso un tiempo en aquella promesa. Un ministro comenzó a hablar con un tema escondidos en el templo. Hubo un rey que estuvo escondido en el templo del Señor, en la cámara de las camas, durante 7 años, y al 8º año dice la Biblia que fue puesto a la luz, fue traído al conocimiento de todo el pueblo de Israel. Cuando yo escuché eso, para mí fue una promesa. El corazón mío se quebrantó y el de nadie más aparentemente. Pero a los 8 años exactos, 8 años exactos, como lo dijo el Señor, se me entregó la responsabilidad de trabajar con esta iglesia. No faltó un año, ni sobró un año. Exactamente a los 8 años el Señor me permitió, porque Él lo prometió, y yo guardé en algún momento aquella promesa. Y muchas veces le dije al Señor, mi corazón es malvado, Señor. Mi corazón está tratando de inventar estas cosas. Y lo mejor que hice fue olvidarme de aquella promesa. Total, si era de Dios, en algún momento se cumpliría. Y si no era de Dios, era simplemente mi corazón. Pero a los 8 años justo, hermano, Dios hizo cumplir su promesa, la cual había otorgado a mi vida. ¡Aleluya! No importa cuántos años pasen. No importa hace cuánto tiempo Dios te prometió que iba a volver a levantar a tu esposo. No importa cuánto tiempo pase de que Dios te prometió que iba a traer a tus hijos. Lo importante es que tú lo creas. Lo importante es que tú lo entiendas como una promesa, porque las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios no caen a tierra, hermano. ¿Cuánto lo creen así? Las promesas de Dios son eternas. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sus palabras permanecen, hermano. Aunque venga el viento, aunque vengan truenos, aunque vengan terremotos, la palabra de Dios, si Él la dijo, la va a cumplir. Si Él te prometió algo, hermano, tenlo absolutamente por seguro que Él lo va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y la tercera forma, hermanos, que tiene el enemigo de nuestra alma para adormecer a un valiente es a través de su familia. ¿Concuerda conmigo, no?
¿Se ha fijado cuando hay muchas situaciones que ocurren en la familia? Cuando Dios toca el matrimonio, cuando Dios quiebra ese lazo, cuando nos saca alguno de nuestros hijos y comienza a trabajar con él y hace de él un títere. Cuando nuestros hijos se apartan, se alejan de la gracia del Señor, cuando viene una enfermedad a nuestra casa, a nuestra familia, todo se desbarata. ¿Cuántos de los que están aquí tal vez han sufrido más de alguna noticia lamentable? Tu hijo tiene cáncer, tu hija tiene cáncer. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, usted conoce, a una familia muy querida, nuestro hermano David Caroca. Su vida cambió por completo cuando el médico le dijo que su hija tenía leucemia. No me diga que la vida del hombre no cambia cuando el diablo toca nuestras familias. No me diga que la vida del hombre no cambia cuando el diablo toca a nuestros hijos. Y aún peor cuando los que están con nosotros no nos acompañan. Amén. Amén. No me diga que un ministro no depende de su esposa. No me diga que un ministro no depende de sus hijos. Bendito sea el Señor, porque cuando el diablo toca a nuestra familia, el valiente se duerme, se aleja, se decae, se entristece. Su ministerio cae, su ministerio se derrumba. Hemos visto caer a muchos ministros. Señor, amén. Hemos visto caer grandes hombres de Dios. Hemos visto caer a grandes mujeres de Dios, porque su familia se ha destruido, porque su familia se ha derrumbado. Y hoy día solo queda un recuerdo del gran hombre que predicaba hermoso, de la gran mujer que cantaba cánticos espirituales. Bendito sea el Señor, de la gran familia que inspiraba a otros, de la señorita que enseñaba a otras doncellas. Y hoy día queda solo el recuerdo y los vemos en casa o en la calle, los vemos en otro lugar. Y no tenemos más que lamentarnos, no tenemos más que sufrir en nuestro corazón, porque el diablo atacó a nuestras familias. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero como el eslogan de esta convención se llama despertando a los valientes o despertar a los valientes, quiero hacerle mención de algo o quiero hacerle notar algo. La Escritura no dice despierten los valientes, porque esa sería una orden personal, ¿verdad? Aquí dice despertar a los valientes. Eso quiere decir que cuando un valiente se duerme, no puede despertar solo. No tiene la fuerza para despertar solo. Cuando un valiente es atacado por nuestro enemigo el diablo, bendito sea el Señor, no tiene la facultad de volver a ponerse en pie. Necesita de alguien que esté a su lado. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Necesita de alguien, de un ministro, de un amigo, de un hermano, de una esposa, de un hijo. Aleluya. Para que le extienda una mano. No está todo perdido. Todavía hay esperanza. Todavía Dios puede hacer grandes cosas contigo. Señor. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos hace fuerza. Y solo quienes, los valientes, lo arrebatan. ¿Sabe que el reino de los cielos no es de los cobardes? ¿Me escuchó? El reino de los cielos no es de los cobardes. Ningún cobarde tiene parte en el reino de Dios. Aleluya. ¿Sabe dónde yo veo un cobarde? A un hombre o una mujer que no tiene fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cobarde, bendito sea el Señor, es aquel que no cree en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que cuando pasan las cosas en su vida no tiene poder para seguir creyendo. Eso es un cobarde.
Por eso no tienen parte en el reino de los cielos. Por eso no tienen parte con el Señor. Pero el eslogan dice: despertad a los valientes. Y así como existen tres formas de formar valientes, y existen tres formas de adormecer a los valientes, también existen tres formas de levantar o de despertar a un valiente. Amén. Dice la Biblia que David había pecado contra el Señor. Mandó a matar a Uría, se quedó con su mujer. Y el Señor le manda al profeta Natán y le profiere una parábola y le dice: David, tengo algo que decirte. Un hombre rico, tenía de todo, vacas, bueyes, tenía corderos, y vino un caminante hacia él, y él no quiso tomar de sus corderos, de sus vacas o de sus bueyes para guisar al caminante, sino que tomó la corderita de su vecino, la única que él tenía, a la que él amaba, a la que dormía en su seno, ¡Aleluya! la que amaba, la que estaba aún incluso comía con él en la mesa. David se enciende en iras, David se enciende en rabia y le dice unas palabras muy poderosas: el que hizo tal cosa merece la muerte y tiene que pagar con 4 tantos. Qué triste tiene que haber sido cuando David escuchó las palabras de Natán, cuando le dijo ese hombre: David, eres tú. Qué triste tiene que haber sido. Dice la Biblia que 4 hijos de David murieron trágicamente. Él dijo que 4 tantos debía pagar, pues bien, Dios le cobró 4 tantos. El hijo que nació en adulterio, Amnón, quien se enamoró de su hermana Tamar, aleluya, el cual mató a Absalón. Absalón, quien se rebeló contra David, y luego Adonías, quien se rebeló contra el rey Salomón. 4 hijos fue el precio que David tuvo que pagar. Pero bendito sea el Señor, que cuando Natán le dijo esas palabras, el corazón de David se conmovió en extremo, a tal manera, aleluya, que él reconoció que había pecado. Yo pequé contra el Señor. Yo pequé. Desde ese momento la vida de David cambió, se renovó y volvió a ser el valiente que siempre había sido. La primera manera de restaurar o de levantar a un valiente que está dormido es perdonar sus pecados. Aleluya. Es que Dios vuelva a tener un encuentro con él. Es que Dios vuelva a encontrarse cara a cara con él, aunque le provoque dolor. Porque sabe, no es que David no quisiera estar con el Señor. No es que David se haya olvidado de lo que haya hecho y simplemente quería esconderse. Lea y entienda lo que está ocurriendo en este relato. David no tenía fuerzas para volver a enfrentarse con él. David era un hombre que creaba instrumentos musicales. David era un hombre que creó salmos. David era un hombre que ordenó el templo, ordenó a los levitas, les hizo: ustedes van a cantar esto, esto y esto. Cuando ustedes terminen van a empezar esto. Ordenó y organizó todo en el templo. Además de esto, David cantaba hermosamente ante Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree que David no echaba de menos eso? ¿Usted cree que David no echaba de menos entrar a la casa del Señor, postrarse delante de aquel él amaba? Yo estoy seguro que David lo añoraba con el alma. Yo estoy seguro que David anhelaba con todo su corazón volver a estar delante de aquel que le había hecho bien, pero no tenía fuerzas. Pero el dolor era tan grande de haber ofendido, de haber faltado delante de él, que no podía levantarse y necesitaba que Dios, aleluya, y necesitaba que él hiciera algo. Sí, Señor. Aleluya. Necesitaba que Dios interviniera. Yo estoy seguro que David extrañaba cantar a Dios, pero también estoy seguro que Dios
extrañaba los cánticos de David. Sí, Señor. Verdad. Yo estoy seguro que el Señor también extrañaba la adoración de aquel que tenía un corazón igual al de él. Igual, pero no tenía fuerza. ¿Cuántos valientes, hombres y mujeres, que han gustado de la gracia bendita del Señor, hoy día están atados, no pueden levantarse? Amén. No tienen fuerza. Quiero ser más honesto. ¿Cuántos de nosotros como ministros del Señor nos hemos adormecido como este David? Porque todos nosotros nos hemos dormido. Porque todos nosotros hemos faltado delante del Señor y nos sentimos tan inmundos, nos sentimos tan sucios por dentro que no podemos acercarnos a Él. Hasta que Él pone su mano, pastor. ¿Cuántas veces ha faltado delante del Señor y estás como David? No tienes fuerza. Y el pastor va a tu casa y te motiva. Hermano, sigamos adelante. Hermano, sigue adelante, no te canses. Aunque te sientas solo, aunque no te consideren los que tú crees que te tienen que considerar, sigue adelante. Pero tú no necesitas la voz de ese pastor. Tú necesitas que el pastor de los pastores hable a tu corazón. El día que Él hable a tu corazón, el día que Él se vuelva a encontrar contigo, vas a cobrar esperanza. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. La segunda manera de despertar a un valiente que se ha dormido es recordarle su promesa. Es recordarle la promesa que Dios le hizo un día. Dice la Biblia que 3 años y medio después de que Pedro se encontró la primera vez con el Señor, Pedro dijo: voy otra vez a pescar. El Señor había muerto, la esperanza de Israel se había perdido. Los caminantes de Maús dijeron: nosotros pensábamos que era este el que iba a restaurar a Israel. Estaban llenos de decepción, estaban llenos de desesperanza, ya no tenían nada por lo cual seguir caminando. Y Pedro le dijo a sus amigos: voy otra vez a pescar. Fue como siempre, toda la noche trató de pescar y nada consiguió. Pero cuando vienen de vuelta, bendito sea el Señor, había un hombre a la orilla y tenía pan y tenía pez. Aleluya. Y le preguntó a Pedro y a aquellos les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de qué comer? Ellos le dijeron: no tenemos nada, porque nada hemos pescado. Y el Señor le recordó la promesa que le había hecho un día, cuando le dijo: echa tu red a la mano derecha. Y dice la Biblia que cuando Pedro escuchó otra vez aquellas palabras que había escuchado 3 años y medio antes, su corazón se volvió a llenar de fe, su corazón se volvió a llenar de esperanza, su corazón volvió a latir. Estaba muerto, pero aquello le trajo la vida. Qué importante es cuando Dios se vuelve a encontrar con el hombre. Qué importante es que cuando estamos decepcionados, destruidos, porque Pedro no estaba decepcionado del Señor. ¿Sabe de quién estaba decepcionado? De sí mismo. Él era el que había faltado. Jesús nunca le mintió. Jesús nunca faltó delante de él. Él no estaba decepcionado de Jesús, él estaba decepcionado de sí. Sí, Señor, amén. Se había olvidado durante 3 años y medio de la promesa que Dios le había hecho: te haré pescador de hombres. Pero bendito sea el Señor, que un día el Señor volvió y Mashiach Framatari y lo llenó de esperanza. ¿Saben que hay muchos valientes aquí?
sentados en estas bancas que se han olvidado de lo que Dios ha hecho con ellos. El profeta Isaías dijo: no te olvides nunca del hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Cuando Dios te llama, pone una marca imborrable en tu corazón. Esa marca no la puede borrar el tiempo. Esa marca no la borra la circunstancia. Aleluya. A Caleb, 40 años después de aquella promesa, aleluya, él le recordó a su amigo, quien había peleado junto a él, la promesa que Dios le había hecho. 40 largos años. ¿Sabe, Josué? Aleluya, yo ya no soy el mismo. Aleluya. Estoy más viejo que antes. Pero ¿sabe? Mi fuerza no ha cambiado. ¡Aleluya! La fuerza que tenía allá es la misma fuerza que tengo aquí. Y es más, dame permiso para que tome ese monte. Caleb ya no era el mismo. Caleb podría haber estado cansado, pero las promesas de Dios no se deterioran, hermanos. Las promesas de Dios no cambian. Están ahí, firmes, latentes. En cualquier momento, joven, Dios te ha hecho una promesa, Dios va a pagar su palabra. En cualquier momento, hermana, Dios te hizo una promesa, Dios va a cumplir su palabra. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, lo va a cumplir. Aunque tú lo quieras, aunque yo lo quiera. Escucha, aunque estos pastores no lo quieran. Si Dios te llamó al ministerio, no pelees con el pastor. Porque aunque lo que yo quiera hacer como pastor, la palabra del Señor se va a cumplir en tu vida. No me preguntes cómo Dios lo va a hacer, no me interesa. Ese es problema tuyo con el Señor. No pelees con el que está delante. Deja, si Dios te hizo una promesa, Dios la va a cumplir, hermano. A pesar del pastor y a pesar de ti. Sí, Señor. Y a pesar de tu condición, y a pesar de tus problemas, y a pesar de tus bajezas, Dios empeñó su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Y cuando Él empeña su palabra, nada ni nadie lo detiene. Y la tercera forma de despertar un valiente es la que está escrita en el libro de Joel, capítulo 3. Usted lo ha leído muchas veces el día de hoy. Dice la Biblia: echaron suertes sobre mi pueblo y a los niños dieron por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Bendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos para apartarlos. Tal vez la manera más profunda y más poderosa que tiene Dios para despertar a un valiente es afligir a su familia. Aleluya. Nehemías capítulo 4 dice la Biblia que el Señor, que Nehemías estaba restaurando todas las cosas, estaba restaurando el muro de Jerusalén y sus 12 puertas. Esdras restauró el templo, Nehemías restauró las puertas y el muro. Y dice la Biblia que como Tobías, Sanbalat y los que le acompañaban proferían amenazas contra ellos. Nehemías capítulo 4 dice la Biblia que este hombre tomó a las familias de todos ellos y los puso a la orilla de donde ellos estaban haciendo la obra. Y les dice: ahora pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres. Y dice la Biblia que desde ese momento Israel comenzó con una mano a tomar la espada y con otra mano a hacer la obra.
¿Sabe dónde se levantan más valientes en la historia de la humanidad? Cuando la familia está en riesgo. Sí, Señor. Amén. ¿O no? ¿Qué padre no daría la vida por sus hijos? ¿Qué padre no enfrentaría al mismo diablo si sus hijos están en peligro? Joel capítulo 3 nos habla de esto. Vendieron a mis hijas, vendieron a mis hijos, mi pueblo Israel fue llevado cautivo. Lo que el Señor les está diciendo, bendito sea su nombre, despierten a los valientes, porque sus familias están en riesgo. Pero no de cualquier forma. No despierten a los cobardes. No despierten a los que no creen. Aleluya. Despierten a los que ustedes saben que son valientes. A esos despierten. Al cobarde, cuando viene el problema, se esconde. El cobarde, cuando viene la enfermedad, se esconde. Cuando viene la persecución, el cobarde niega al Señor. Cuando vienen los problemas, el cobarde se va, se esconde, se aparta de la casa del Señor. Pero los valientes, hermano, ¿saben lo que hacen? Comienzan a tomar la espada. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Aunque estemos en la peor condición de nuestra vida, aleluya, cuando nuestra familia está en riesgo, Padre, ¿qué es lo que no harías por tu hijo? Andrés, yo sé que darías la vida por ese pequeño que está en los brazos de tu esposa. 1,000 veces. 1,000 veces. Las que sean necesarias. Aleluya. Vamos a defender a los nuestros. Y ahí estaba en el tiempo de Nehemías. Con una mano tenía la espada y con otra hacían la obra. Esta es la mejor manera de despertar a los valientes. Es que ustedes, ministros del Señor, le hagamos entender a esta congregación hermosa que la familia de Dios está en riesgo, que en cualquier momento nos van a venir a quitar a nuestros pequeños. Estos pequeños que yo los veo adorar a Dios, sentir la presencia del Señor, hablar en otras lenguas. En cualquier momento el enemigo de nuestra alma se va a levantar y los va a querer llevar cautivos. Bendito sea el Señor, como Nabucodonosor se llevó a los príncipes. Les va a querer cambiar la lengua, los va a querer convertir en caldeos, les va a enseñar las artes del mundo, les va a enseñar astrología y todas aquellas cosas para que ellos olviden que son el pueblo del Señor. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos valientes hoy día están durmiendo? Oh, aleluya. Sí, Señor. ¿Cuántos pastores? Yo sé que no somos implacables, yo menos que ustedes. Yo estoy partiendo en este trabajo. Yo los miro y tengo mucho que aprender. Pero hay algo en mi corazón, hermano, que yo quiero traspasar a ustedes esta noche. Nuestras familias están en riesgo. Sí, Señor. Amén. Nuestras doncellas están en riesgo. Aleluya. Nuestros pequeños, en cualquier momento el diablo los saca de la casa del Señor. Y usted los va a ver allá luego lamentándose, drogándose, perdiéndose. Pero hoy día tienen que despertar los valientes. Sí, Señor. ¿Cuántas familias el diablo está destruyendo hoy día? Y los valientes cerraron su boca. Es que mi familia es así, así. Ya no puedo hablar. Voy a dejar mi labor. Voy a dejar de hablar de Dios. ¿Cuántas veces hemos pecado, hermano? ¿Cuántas veces hemos pecado? Sí, Pablo dijo, yo soy el primero. El gran hombre de Dios dijo, yo soy el primer pecador. Yo soy el que más peco, yo soy el que más falto. Pero Pablo, bendito sea su nombre, sabía que en algún momento el Señor iba a extender su mano. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?
con honestidad, hermano, con sinceridad en el corazón. ¿Hace cuánto tiempo que el diablo te adormeció? ¿Cuánto tiempo lleva el diablo teniéndote adormecido sin poder hacer lo que Dios te llama a hacer? Necesitamos despertar a los valientes. Yo les he puesto 3 casos de aquellos valientes. Póngase en pie en el nombre del Señor Jesús. Padre valiente, madre valiente, si no despiertas, la ruina viene a tu casa. Si no reaccionas, la ruina viene a tu casa. Como el eslogan dice, despertar a los valientes, yo quiero pedirle a todos los ministros que están aquí. Ellos son sus pastores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los reconocen como sus pastores? Yo quiero pedirle a cada uno de estos pastores, hombres de Dios, que vayan a buscar a sus valientes. Yo sé que usted conoce a sus valientes, pero también sabe que ese valiente ya cerró su boca. También sabe que ese valiente está siendo atacado en su casa. También sabe que ese valiente se olvidó de las promesas de Dios. Vaya a buscar a sus valientes, tráigalos hasta este lugar. Yo tendría que traer a la mitad de Cardenal Caro, no porque estén dormidos, sino porque son valientes. Y sé que pueden dar mucho más. Hermanas, las esposas de pastores, los hijos, traigan a sus padres, aquellos que vieron como valientes un día y hoy día los ven destruidos, desesperados, sin fe, sin ganas de hacer nada. ¿Por qué no trae a sus valientes? Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es, traiga a su valiente, aquel que ya no es el mismo. Aleluya. Tal vez necesitas que Dios te perdone, valiente. Tal vez pecaste y necesitas que Dios se vuelva a encontrar contigo, valiente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso es, valiente, venga. Vamos a despertar valientes en esta hora. Despierta por tus hijos, valiente. Despierta por tu mujer, valiente. Despierta por tu esposa, valiente. Despierta antes que sea demasiado tarde. Tú que te olvidaste de la promesa que Dios te hizo y crees que el Señor se olvidó de ella. Aleluya, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios lo que te prometió lo va a cumplir, espéralo. Porque aunque la visión tardare, espérala. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya, bendito sea su nombre. Valiente, toma la espada y pelea por tu hija. Valiente, toma la espada y pelea por tu esposa. Valiente, toma la espada y pelea por tu esposo. Ministro, toma la espada y pelea por tu iglesia. Toma la espada y pelea por las ovejas que Dios te dio. Toma la espada y pelea por ellos. Bendito sea el nombre de Jesús en esta tarde. Se están levantando valientes en este lugar. Eso es, ministro, pon tus manos, imparte valentía, muéstrale que todavía se puede, muéstrale que no está todo perdido, muéstrale que el Señor puede volver a encontrarse con él. No importa que hayas pecado, si el diablo apagó, si el diablo te quitó la valentía, si el diablo te hizo dormir, hoy es el día
Este es el momento. Ahora es cuando el Señor quiere volver a encontrarse contigo. Oh, bendito sea su nombre. Despierta a tus valientes. Ministro, despierta a tus valientes, a los que te acompañaron en 1000 batallas. Despiértalos en esta noche, remécelos. Oh, Señor, despierta a los valientes, no a los cobardes. Dios no está llamando cobardes, Dios está llamando a los valientes que hoy día están durmiendo. Dios está llamando a los valientes, a los que el diablo está atacando su casa, a los que el diablo les está quitando la pasión, a los que el diablo les está quitando la fe, a los que el diablo les está quitando todo lo que Dios les dio un día. Bendito sea Jesucristo en esta hora.